Lo que decíamos, Marc, sábado 7:30, primer partido de la temporada del Girona en Montilivi contra la Morevieta, un recién ascendido. Y de hecho es la primera vez que la Morevieta sube a segunda división. Es la primera temporada de la Morevieta en toda su historia en segunda división. Por lo que yo creo que es un aliciente para la Morevieta, sin lugar a duda. Al final, cuando subes de categoría y estás por primera vez, te estrenas, siempre quieres empezar con buena cara, y si no, que se lo digan al Girona cuando subió por primera vez a primera división. A priori, ahora vamos a ir desgranando un poco todo lo que es este partido. Lo vamos a ir desgranando poco a poco, pero a priori, ¿qué crees tú, Marc? ¿Quién crees que es el favorito? A ver, a priori, el Girona. El Girona. Y ya no solamente por el hecho de jugar en casa, que esto siempre yo creo que es un aliciente positivo para el equipo local. Más allá de eso, el Girona viene, sí que es verdad, de perder unas finales de playoff 2 años consecutivos, pero es uno de los máximos candidatos a pelear por no quiero decir los 2 primeros puestos del ascenso directo, pero sí los 6 primeros puestos. Por lo tanto, y el Amorebieta tiene otros objetivos, como es, yo creo, el de salvar la categoría. Por lo tanto, estamos hablando de objetivos totalmente distintos. Pero a priori es eso, el Girona yo creo que como mínimo, es lo que dices tú, debe luchar por el ascenso. No sabemos si de forma directa o entrando en playoff, pero luchar a lo más arriba posible es algo que se le exige, creo yo. Creo que se le exige. Si el Girona acaba media tabla, sea como sea y sea lo que sea que nos vendan del club también, porque ya sabemos que últimamente está el discurso este de conseguir la salvación matemáticamente, tal, y a partir de ahí ya veremos. Pero sabemos que no es así. De hecho, todos los jugadores que han fichado esta temporada por el Girona, en su presentación, han hablado de ascenso. Todos, todos. Estaba yo repasando datos antes de empezar el directo, y un dato que me ha llamado mucho la atención es que el Girona no gana en su estreno liguero desde la temporada 2015-2016. Fue contra el Bilbao Athletic y ganó 0-1. En todos los demás partidos, 4 empates y una derrota. La derrota fue el año pasado contra el Sporting, 2-0. Números que pueden ser preocupantes. Preocupantes si lo que queremos mañana es una victoria. Mañana no, el sábado, perdón. Lo que queremos el sábado es una victoria. Yo creo que las estadísticas, Joel, están para romperlas, ¿no? Y estarás de acuerdo conmigo. Sí, sin Y duda. pues un aliciente más, yo creo que para el equipo, para salir a por la victoria. No, sobre todo, a mí lo que me preocupa es que el equipo se confíe del rival que tiene delante, porque, bueno, ya hablaremos de ello, pero para mí no es un rival fácil, a pesar de que el Girona, pues lo que estamos diciendo es claro favorito, pero que no se confíe, y a mí es lo que realmente me preocupa. Pero las estadísticas evidentemente son las que son, que el Girona pues no gana en su debut liguero desde la temporada 2015-2016. Sí que es verdad que hay un estreno en primera división de por medio contra el Atlético de Madrid, que para mí fue un empate a dos, pero el gusto, yo creo que sabía victoria ese día. Aparte Sí, de sí, esa, sí. de esos números que comentábamos, Mar, de no ganar desde la temporada 2015-2016, las dos finales perdidas, las sensaciones de la pretemporada. El Girona ha jugado 5 partidos, estoy tirando de memoria, ¿eh? Eh, Son 5 partidos, 3 victorias, 2 derrotas, ¿no? Español B, Barça Y B no es, y no Unión es lo Esportiva mismo. Costa Brava. Nastic se perdió y contra el Barça se perdió también. No son tan importantes los resultados como las sensaciones, y es para coger rodaje y llegar bien al inicio de temporada. Por lo que se ha podido ver del Girona, porque no se han podido ver todos los partidos, yo creo que las sensaciones no son malas. Es decir, yo creo que todo lo contrario, que las sensaciones son buenas, y yo sinceramente creo que la llegada de Mitchell es un acierto por parte de la dirección deportiva. Sí, coincido contigo, Joel. Bueno, a ver, que nos podemos equivocar, que Mitchell tiene un buen currículum, pero
puede salir mal la jugada, evidentemente, pero de primeras a mí Michel es un entrenador que evidentemente con un juego distinto y con una forma de ver el fútbol distinta, pero me recuerda un poquito a Francisco, del cual yo creo que estaremos de acuerdo que guardamos y guardaremos un buen recuerdo siempre de él. Y lo que decías, hay algunos partidos que poco podemos comentar porque no hemos podido ver por tema de derechos televisivos, porque nos han retransmitido por televisión y hemos visto los goles y poco más. Ahora, si te parece, vamos a hablar del rival del Girona, nos vamos a centrar un poco en la Amorebieta, vamos a hablar de este rival que tiene el Girona, recordamos, el sábado a las 7:30. Lo hemos dicho ya, primera vez en su historia en segunda división. Y yo creo que hay nombres destacados de la plantilla, pero antes también hemos hablado del balance, ¿no? Del Girona. Nos centramos un poco también en el balance de la Morevieta en esta pretemporada. Y es que ha ido de menos a más y ha jugado 8 partidos. Viene un pelín más rodado, ha conseguido 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Antes, fuera de cámara, fuera de micro, lo estábamos hablando los dos. Algunos de estos partidos contra rivales complicados, como es el caso, creo que era el último de los partidos, contra el Valladolid, que es uno de los empates, pero luego perdió, luego perdió en la tanda de penaltis, pero bueno, al final, en lo que es el partido, porque era un trofeo de estos de verano, lo que era el partido, consiguió el empate. Por lo que he ido viendo estos días en redes de gente seguidor del Girona y del entusiasmo que hay por este primer partido de liga, la gente está muy confiada y el Amorebieta ha demostrado que viene jugando bien, que tiene más rodaje que el Girona porque al final ha jugado 8 partidos y que sí que es verdad que empezó un poco mal, pero que ha terminado muy bien y ahora hablaremos de ello, pero terminó con un empate contra el Valladolid, como comentaba Joel, perdió contra en los penaltis, pero es anecdótico eso, Hmm. y sobre todo venció a Eibar por 2-1 el 4 de agosto antes de enfrentarse al Valladolid. Eh, un Eibar que para mí yo creo que es el candidato a batir, incluso más que el Valladolid, te diría, y todo porque para mí, conociendo los fichajes un poquito que ha hecho el Eibar, es para mí el que tiene mejor plantilla de toda segunda división y lo venció. Sí, sí, se ha En un reforzado partido muy bien. que empezó, se ha reforzado muy bien el conjunto armero. También me ha llamado la atención que el equipo de Íñigo Vélez de Mendizábal tiene algunos nombres que son de sobra conocidos por todos. Por todos, sin excepción, ¿eh? Eh, Uno especialmente. Cuentan con Mikel San José. Yo creo que todos los que estamos aquí en el directo conocemos a Mikel San José y de su paso especialmente por el Athletic de Bilbao, un jugador que durante años fue muy importante, ¿no?, en el esquema del Athletic de Bilbao, pero aparte también algunos jugadores con rodaje, ¿no?, en segunda división como Álvaro Peña, que llega del Albacete, 29 años y más de 200 partidos en segunda división. Al final también eso es un poco, ¿no?, lo que se requiere, jugadores experimentados. Y otro de los jugadores que a mí también me ha llamado la atención, ¿no?, de estas incorporaciones que ha hecho la Morevieta de cara a este ascenso es Gorka Guruceta, el jugador que estaba el año pasado en el Sabadell, otro jugador que también tiene experiencia, ¿no?, en segunda división. Yo creo que al final se ha reforzado bien en la Morevieta y eso, está optando mucho por eso. Jugadores que conocen ya la categoría. Mikel San José en este caso no la conoce primera división, pero se estrena por primera vez en segunda división. Es curioso, ¿no?, ese juego entre mantener un poco el bloque que tenía ya el Amorebieta la temporada pasada, que eso al final también es muy importante, creo yo, no a rearmar un equipo totalmente nuevo, pero también traer jugadores experimentados en la categoría, o no solo en la categoría, experimentados a secas. Totalmente de acuerdo contigo, Joel, y también para poner un poquito en contexto a la gente, el Amorebieta tiene un presupuesto por lo que he leído, ha sido aprobado hoy en Junta. Bueno, es provisional, este presupuesto, falta aprobarlo definitivamente, pero bueno, rondará ahí de 6,4 millones de euros, para que tengamos un poquito la idea de lo que es este club. Es un club pequeñito porque tampoco es un gran presupuesto, el Girona tiene evidentemente mucho más. Y también para poner un poquito de contexto, representa el 10 veces más el presupuesto de la temporada pasada.
para que veamos también el salto que hay de la tercera categoría a la segunda del fútbol español. Pues en definitiva, un pequeño resumen antes de hacer la porra, lo que nos llevamos así más o menos de lo que estábamos hablando, ¿no? Que el Girona no gana en su estreno desde la temporada 2015-2016, fue 0-1 contra el Bilbao Athletic. Desde entonces 4 empates y 1 derrota. La derrota fue el año pasado contra el Sporting, 2-0. Eso no quiere decir nada, ¿eh? Son datos para poner un poco el contexto, ¿no?, de lo que es este partido. Vuelve el público a Montilivi, es decir, ya hubo en el playoff, pero tenemos más, seguimos teniendo público, 3.360 personas, si no me equivoco, porque no estamos ahora mismo muy seguros, pero yo juraría que son 3.360 personas las que van a poder entrar en Montilivi este sábado, entre ellas Calduchito, que lo tenemos aquí viéndonos en directo, para poder ver ese partido a las 7:30 contra la Amorebieta. Por parte de la Amorebieta, primera vez en su historia en segunda división, sin duda eso va a ser un aliciente para el equipo, estrenarse siempre con un buen resultado, y más contra uno de los equipos que a priori al menos debe optar, ¿no?, a ascender. Pues empezar un buen resultado fuera de casa contra uno de esos favoritos, ¿no?, digamos, sería para ellos seguro un lujazo. Jugadores destacados como San José, Miquel San José, al que todos conocemos, también Álvaro Peña, un jugador ya experimentado, 29 años, más de 200 partidos en segunda división. Gorka Guruceta, que la temporada pasada el delantero estaba en el Sabadell, y que viene un poco más rodado, ¿no? La Amorebieta son 8 partidos los que ha jugado, 3 más que el Girona, que ha jugado 5. El Girona 2 derrotas y 3 victorias, exacto, 2 derrotas y 3 victorias, que estaba tirando de memoria. 8 partidos en la Amorebieta, 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Eso es un poco lo que nos espera, ¿no?, para este fin de semana, un partido en el que hay uno de los equipos que apunta a la parte alta y otro de los que debe, en principio, estamos hablando de lo que se espera antes de empezar la temporada, el otro equipo lo que al principio es salvarse de categoría, así que vamos a ver un partido bonito, eso sin duda, que vuelva a la liga siempre son muy, muy buenas noticias.